Señor Jesús los bendiga. Me alegro saludarlos y extiendo este saludo a toda la iglesia, a todos los hermanos y a los simpatizantes que están conectados con nosotros en esta noche para este culto. Y gracias a Dios por su misericordia, Él ha estado con nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos y estará siempre. Siempre. Sabemos que a través de estos medios, pues no es lo mismo que estar allá en el templo reunidos, pero bueno, son los medios que Dios ha provisto para que podamos, en medio de una circunstancia como esta, poder comunicar la palabra del Señor. Quiero entonces en esta noche hacer una lectura bíblica para tener un tema de la palabra de Dios. Y en esta noche es un tema muy general, pero va dirigido sobre todo a las personas que son oyentes, simpatizantes y que están con el propósito de bautizarse. Porque las personas necesitan comprender algunas cosas básicas de la doctrina. Entonces, aprovecho este medio para tratar de llegar a ellos y así de paso, pues la palabra de Dios nos enseña a todos. Hay una escritura que voy a leer aquí en Tito, el capítulo 3, a partir del versículo 4, voy a leer hasta el versículo 7. La palabra del Señor dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Voy a orar en este momento por la predicación de la palabra de Dios, que Dios nos bendiga. Dios es el que salva a la gente, Dios es el que edifica y el Espíritu Santo de Dios el que aplica la palabra al corazón nuestro. Así que invoco el nombre del Señor. Señor Jesús, en esta noche, conforme, Señor, a tu providencia divina, de tu presencia, invoco su nombre, Señor, para que esta palabra que es predicada en esta hora, su Espíritu Santo, Señor, la aplique al corazón de los oyentes y dé frutos, Señor, y que puedan ser edificados en ellos la fe para salvación. Esta palabra gloriosa que tú nos has dado, Señor, gracias te damos por cada uno de los que en esta noche está oyendo y gracias, Señor, por tu presencia. Creemos y confiamos, Señor, que la obra es tuya. Tú eres el que hace la obra en el corazón de la gente. Amén. Amén. Bueno, gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios en esta hora por esta palabra que estamos transmitiendo. Quería referirles un tema en esta noche, sobre todo, les dije anteriormente que a las personas nuevas, la obra que Dios hace y cómo la hace en la persona. La obra del Espíritu Santo para ser salvo.
la obra, lo que Él hace para salvarnos. Y les voy a mencionar tres cosas específicas basadas en la escritura que está en el Evangelio San Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11, donde dice la palabra del Señor: el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es la convicción, esa es la obra del Espíritu Santo para que nosotros seamos salvos. O sea, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence de pecado porque nosotros de sí mismo, la persona no reconoce. O sea, la persona de sí mismo no reconoce que es pecador. Entonces Dios le toca a través de su espíritu de hacer eso en la persona, de convencerlo. Él es el que nos contriñe nuestro corazón, de tal manera que nos lleva a que reconozcamos. Esa es la contrición que se produce en el corazón cuando la persona es tocado por el Señor y siente esa necesidad de la salvación y siente que es un pecador y siente que ha ofendido a Dios. Entonces, el Espíritu Santo hace eso, esta convicción de pecado. Y es todo un proceso que hace, y lo hace de tres formas. Porque después de que nos convence de que somos pecadores, entonces ahora nosotros somos capaces de pedir perdón a Dios. Es cuando somos capaces de pedirle perdón a Dios. Entonces el Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios trabajando allí invisiblemente. Nadie lo ve de noche a la madrugada, convenciendo, tratando, recordándole a la persona la palabra que ha oído. Entonces, ahora el Espíritu lo convence de justicia. Convence de justicia. ¿Para qué? Para que recibamos el perdón. Porque curiosamente, uno no sabe estas cosas que pasan, pero es tal la situación de un pecador que el pecador necesita ser convencido de que es pecador y necesita ser convencido que hay perdón. Porque a pesar que Dios le ofrezca el perdón, viene la duda a la mente de la persona y dice: ¿será que Dios sí me perdona las faltas que yo he cometido? Todo lo malo que yo he sido, todo eso, ¿será que sí? Entonces, el Espíritu de Dios sigue obrando y es el que convence a la persona de justicia. ¿Para qué? Para que reciba el perdón, venza esas dudas. Porque vea usted, a pesar que la persona pide el perdón, surgen las dudas: ¿será que sí me perdona Dios? Y alguien viene y se le acerca y le dice: usted tan malo que era, usted que hacía esto, usted que recuerde cómo era de rebelde, usted recuerde las palabras que decía, recuerde las obras que hacía. Entonces la persona le vienen dudas, pero el Espíritu de Dios lo asiste y lo convence de justicia. Lo convence que hay una provisión en Dios y que la justicia viene de Dios y que es Dios realmente el que lo perdona. Y sigue el Espíritu de Dios trabajando, ¿verdad? El Espíritu de Dios lo convence de juicio. ¿Por qué de juicio? Vea, aquí es donde esa maldad sobrenatural que viene del diablo
El diablo acusa, el diablo es sobre todo un engañador y acusador. Y acusa a la persona por la vida pasada. Lo acusa, puede usar para acusar su conciencia. Pero el Espíritu de Dios sigue trabajando y lo convence de juicio. Y dice, no, yo estoy libre y no me dejo ganar esta de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue puesto en su lugar. Satanás, según Hebreos 2:14, ya ha sido despojado de ese imperio que él tenía. Y cuando Dios está rescatando a una persona, Satanás trata de oponerse, pero no se puede oponer porque el poder de Dios es más grande para librar a la persona. Y entonces cuando uno pasa a ver lo que dice Romanos 8:1, cuando esa afirmación que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque esos actores que eran contrarios y que son adversarios de la salvación de la persona, han sido vencidos por Cristo. La muerte, el pecado, el diablo han sido vencidos por el sacrificio que Cristo hizo para liberar a la humanidad. Entonces, esa primera obra es muy importante. La persona debe llegar al bautismo con esa convicción. Con esa convicción debe llegar al día de su bautismo. Ese día del bautismo, ¿qué pasa el día del bautismo? El día del bautismo es único. No se puede repetir. No se puede bautizar a una persona dos veces, solamente una vez. ¿Por qué? Porque Cristo fue ofrecido una sola vez. Hebreos 9:27-28 afirma eso y compara. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como Cristo fue ofrecido una sola vez. O sea, Cristo murió una vez y somos bautizados una sola vez. Por eso tenemos que ser bautizados con plena conciencia. ¿Para qué es el bautismo? Número 2. El día del bautismo es el día cuando la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 6, verso 1-4, donde allí los cristianos, quizás a veces los cristianos no tienen el conocimiento total de qué es lo que pasa el día que nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia habla de ser bautizados en su muerte. A más de invocarle a Él, de invocar su obra redentora sobre nosotros nos identificamos a tal punto, de tal manera, que nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, a tal punto que si tenemos que dar la vida por Él, la damos. Entonces, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, eso es mucho más que una ceremonia. Es un momento y es un día muy especial para la persona. Entonces, se identifica. Número 3, el día del bautismo es el día de la confesión pública de la fe, de esa fe en Cristo. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice, si creyeres en tu corazón, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Entonces la persona llega al día del bautismo, llega convencido que Jesucristo es su Salvador. Pero ese día lo confiesa públicamente. Y dice, hoy confieso mi fe. Seguramente
delante de los que hayan, delante de los testigos que hayan, es confesar públicamente que Jesucristo es su Salvador. El día del bautismo es muy importante. Número 4. Cuando nos bautizamos, según Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20 y 21, cuando nos bautizamos, tenemos una aspiración ya, porque ya sabemos, ya conocemos, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Salvador. Y ya dice la palabra de Dios ahí, tenemos la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Esa buena conciencia hacia Dios es precisamente ya el cambio de mentalidad. Lo que pensábamos de Dios antes, ya no pensamos así. Ya ahora pensamos, Dios es bueno, Dios es nuestro Salvador, Dios merece la adoración, Dios merece la obediencia, Dios debe ser obedecido, Dios debe ser honrado. Número 5. Cuando nos bautizamos, somos perdonados. Somos perdonados por el nombre de Jesús. Eso está en Hechos, capítulo 10, verso 43. Hechos, capítulo 4, verso 11 y 12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y Hechos 10, 43 dice que todos los que creyeren en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Por el nombre de él, nosotros somos perdonados. Entonces, por eso, cuando nos bautizamos en su nombre, porque ese nombre es el que nos perdona. Hasta aquí, la persona ha llegado a la iglesia. A partir de que una persona es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, es miembro de la iglesia, con una aspiración a una nueva conciencia hacia Dios, una persona con una conciencia de dejarse enseñar, que la gracia de Dios le enseñe cómo debe vivir la vida cristiana. Entonces, hasta aquí se cumple lo que dice Primera Corintios 12:13, que el Espíritu de Dios trató con nosotros, nos trajo y nos sumergió en la iglesia. Nos entró a la iglesia. Es el Espíritu de Dios el que nos pone en la iglesia, nos perdona, nos hace esa obra. Entonces, yo les quería enseñar esto para que los nuevos creyentes que se van a bautizar conozcan la obra que Dios está haciendo en ustedes. Entonces, a partir de aquí, les voy a mostrar la obra del Espíritu Santo en ustedes para que ustedes permanezcan en la fe. Y vean los capítulos que ustedes deben leer y estudiar en su Biblia. Ya usted anote estos capítulos para que usted los estudie. Hay 3 capítulos de la Biblia que le voy a mostrar, que le van a enseñar. Primero, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3. Léanlo con atención y va a descubrir allí. Sobre ese capítulo hablamos en una predicación anterior. Y en ese va a encontrar sobre cómo el Espíritu de Dios en esta dispensación de la gracia y del nuevo pacto está liberando, o sea, y Él es el que da la libertad al creyente, porque el creyente no puede adorar a Dios, la persona no puede adorar a Dios, no puede servir a Dios hasta que no sea libre. Y por eso allí lo relevante del estudio del capítulo es la libertad.
Entonces dice, donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de esa vida pasada, libertad. Se vive en una libertad donde ya la persona no está oprimida, una conciencia acusadora y nada, sino que es libre. El Señor lo ha liberado para que ahora le sirva y lo pueda honrar y obedecer. Segundo capítulo que deben leer con mucha atención, capítulo 8 de la carta a los Romanos. En ese capítulo va a encontrar usted esa vida victoriosa del Espíritu, viviendo en el Espíritu. Esta es la obra del Espíritu para sustentar al creyente, para sostenerlo, para hacer que el creyente permanezca. Entonces, allí, por eso le citaba un versículo hace un momento, comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo los versículos siguientes, van a encontrar usted que se refiere a la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida. Y va a encontrar que el Espíritu de Dios es intercesor, verso 26. Y el verso 14, el Espíritu de Dios es el que guía. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y el verso 26, Él intercede para que nosotros nos comuniquemos con Dios. Entonces, ese capítulo habla de esa obra que el Espíritu Santo hace en el creyente, en ese creyente, y en el nuevo mucho más porque lo está afirmando. Entonces, para que usted se afirme, para que usted tenga esa convicción. No, capítulo número 3 que debe leer. En el capítulo 5 a los Gálatas. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, donde habla y hay dos cosas primordiales o relevantes. Vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Y allí es donde se encuentra en el versículo 19 y 20 el fruto, o sea, están las obras de la carne y está el fruto del Espíritu. En el 21, en el 22 está el fruto del Espíritu. Ese fruto. Entonces, esos 3 capítulos los debe leer el creyente nuevo, los debe saber y debe saber que hay una provisión del Espíritu de Dios para sostenerlo y que no va a desfallecer, que no va a volver atrás, sino que se va a mantener firme siguiendo al Señor. Entonces, esos 3 capítulos para que usted los lea, porque aquí no tenemos tiempo de leerlos y explicar versículo por versículo, pero le doy la generalidad para que ustedes lo puedan comprender. Ahora pasamos a la obra del Espíritu Santo para que sirvamos a Dios. La obra del Espíritu Santo en el creyente para servir a Dios. Entonces, las personas, lo que hace Dios en el creyente para que éste sea un servidor, ya una persona que va a ayudar a ministrar la palabra de Dios, la gracia de Dios a otro a través de la enseñanza, de la predicación. Hasta aquí el Señor está sosteniendo al creyente, lo trajo a la iglesia y lo está sosteniendo para que él sea creyente. Pero hay una dotación. Entonces es lo que ya ustedes van a encontrar cuando leemos Hechos, capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, verso 8, cuando ya el Señor le anuncia a sus discípulos, dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, ya, o sea, Dios obra
en nosotros para que nosotros seamos salvos, y nos guarda y nos perfecciona y nos cuida y nos intercede por nosotros y nos guía y todo. Pero Él quiere trabajar con nosotros, desde nosotros hacia las personas. Y ahí es donde se necesita, el creyente necesita un poder de Dios especial, o sea, necesita más, digamos, ya ha recibido, pero necesita más. Entonces, a eso es que se refiere aquí. Entonces, Hechos 1:8, recibiréis poder. Ahora, cuando usted lee Juan 7:37 al 39, puede leer en su casa detenidamente donde dice, cuando dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y estaba hablando, dice, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, si ya ¿para qué corre un río de agua viva? ¿Para qué? ¿Para qué corre un río? ¿Para qué? Para que la gente beba del río. Entonces aquí está anunciando que no solamente el Espíritu Santo o Espíritu de Dios está en una persona para él solamente, sino que el Espíritu de Dios es también para que otros beban. Entonces por eso el creyente desde antes de bautizarse debe estar empapado de esto y saber, hay una obra grande que Dios está haciendo en mí, pero hay algo más que Él puede hacer en mí. Y es a obrar a través de mí para que otros sean salvos. Entonces, algunos de los que se van a bautizar, se van a convertir, van a llegar a ser predicadores, porque Dios, servidores del Señor, porque el Señor los va a dotar, les va a dar ese poder. Entonces, hay que creerlo que así es. Número 3, aquí el Espíritu Santo unge al creyente. Eso está ya en primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 27, donde se habla 2 veces sobre la unción. Cuando hay personas que desde el momento que llegan a la iglesia, hay personas que desde el momento que se convierten al Señor, se bautizan, tienen, el Espíritu Santo les hace un llamamiento. Hay personas que tienen un llamamiento a una tarea. Y conforme a ese llamamiento, Dios los unge. Dios les da la unción. Esa unción es la que nosotros avivamos. Eso es lo que avivamos. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva lo que hay en ti. Entonces, la unción es esa capacitación para que nosotros sirvamos a Dios. Esa unción se tiene en la medida que el creyente ora y busca a Dios. Ya cuando el creyente le da esa unción, Dios le da esa unción al creyente. Se la da. Entonces, es lo que el creyente busca después de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, ahora yo quiero poder, yo quiero recibir poder del Señor, yo quiero que Él me llene. Se llama bautismo del Espíritu Santo, porque bautismo, nosotros decimos bautismo del Espíritu Santo y la Biblia también lo llama así. Porque bautizar quiere decir sumergir, porque bautizar quiere decir iniciar algo, esos son los significados. Entonces, lo llama llenura del Espíritu Santo, o en otra parte lo puede llamar sello del Espíritu Santo. Pero realmente es ese poder que el cristiano recibe, que Dios lo dota para que le sirva al Señor. Entonces, lo que quiero es despertar en los que se van a bautizar ese deseo de ser llenos del poder del Espíritu Santo para servir. Que no, la persona no se quede solamente con la obra que Dios hizo para traerlo a la iglesia, que se queda en la iglesia y entonces dice, pues yo ya estoy salvo y ya está salvo, pero
que tenga ese fervor y ese anhelo de llenarse para salvar, porque hay mucha gente que salvar, para que Dios le dé ese poder para. Entonces quería transmitirles esto. Ya en ese sentido, ya estoy aquí con el último punto terminando. Ya en ese sentido es que vienen los repartimientos del Espíritu Santo que habla Hebreos 2:4. Pues allá dice repartimientos del Espíritu Santo. Entonces, esos repartimientos del Espíritu Santo son los dones, los ministerios. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, léalo usted en su casa. Lee Efesios capítulo 4, versos 12 y 13. Y usted va a ver los dones, los ministerios. Los dones son dados a la iglesia, a la iglesia. Los ministerios son dados a personas que Dios llama ministerio del evangelismo, de la predicación. O sea, son ministerios, Dios se los da a personas. Los dones son dados a la iglesia y Dios puede usar a cualquier creyente. Tenemos que tener presente que esto que recibimos es de Dios, es de Él. Y la garantía para que permanezca en nosotros es la fidelidad. La fidelidad. El día que nosotros seamos infieles a Dios, pues ya no seremos canal de bendición. Pero mientras que estemos fieles a Dios y perseverando, seremos canal de bendición. Porque eso es lo que Dios hace. Toma un canal. Y eso usted dice, aviva eso que ha recibido. Entonces, muy interesante que ustedes tengan en cuenta esto. Esos dones, los dones no se reciben para uno ser más que nadie. Alguna persona pensara, no, es que yo tengo el don tal y entonces yo soy superior al otro. No, eso es misericordia y gracias a Dios que Dios nos da, nos gusta a nosotros, pero todo es de Él y para Él y por Él. Entonces, todo es para la edificación. ¿Para qué sirven los dones? Para la edificación de la iglesia. La iglesia del Señor es edificada, es edificada. Todos los evangelizamos a la gente, llegan a la iglesia, estamos trabajando, haciendo lo que nosotros podemos hacer. Somos canal de Dios para eso. Entonces, mis amados amigos que han estado escuchando y seguramente que los que en esta noche han oído y otros que oirán, porque de pronto estas grabaciones las ven otras personas. Esa es la obra del Espíritu Santo, traer a la gente a la iglesia. Y Él dota de poder según su voluntad, porque los repartimientos del Espíritu Santo no son como nosotros queremos. A veces nosotros queremos que fulano tiene que hacer esto, que fulano y que fulano. No, eso es según la voluntad del Señor. Él llama a personas para tareas especiales. Él es el que obra. Así que lo que tiene que hacer el creyente es ponerse en las manos del Señor. Entonces, vamos a orar en este momento y vamos a orar especialmente por esas personas que están recibiendo la doctrina. Hay algunas personas que se le están mandando la doctrina por los medios que tenemos y orar por ello y presentarlos al Señor. Porque yo creo que el propósito es que la gente llegue y esté adoctrinada, esté convencida de qué es lo que creemos. El próximo domingo, creo que la dominical, tendremos una enseñanza sobre el recogimiento de la iglesia. Entonces vamos a orar por todos los simpatizantes, los que están oyendo el Evangelio. Ayúdenme a orar y creamos que Dios puede obrar en ellos. Señor Jesús, invoco su nombre en esta hora sobre cada uno de los que ha estado oyendo el Evangelio, Señor. Usa esa palabra, Señor. Tus siervos han estado predicando, los jóvenes, las damas, Señor, han estado predicando, hemos estado anunciando. Señor, usa esa palabra para que
esa palabra edifique la fe en los corazones y las personas puedan creer y puedan ser librados de la condenación, que sus pecados sean perdonados, que vengan al conocimiento de la verdad, que sean bautizados en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo los llene de poder para anunciar a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, y que puedan también hacer esa obra evangelística en otros. Lo creemos, Señor, en esta noche, y por eso lo predicamos y lo anunciamos, y creemos que tú puedes obrar, Señor. Gracias te doy en esta noche por esta oportunidad de transmitir su palabra a la gente. Amén.